Hola, hola, sean bienvenidos al canal Curiosimate. ¿Quién les habla? La profesora Andreina Aular. Vamos a resolver dos ejercicios aplicando las razones trigonométricas. Vamos con el ejemplo 1. De acuerdo a la información de la figura, determina el valor de las razones trigonométricas seno, coseno, tangente y cotangente del ángulo. Y nos dan este triángulo. Nótese que nos dan un triángulo rectángulo y vamos a aplicar las razones trigonométricas, ya que ellas solo se pueden aplicar a triángulos rectángulos, ¿sí? Es decir, aquellos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. De acuerdo a los datos del triángulo, tenemos que, nótese que el lado más largo del triángulo rectángulo se llama hipotenusa, entonces h, que es hipotenusa, es igual a 5. Los otros dos lados se llaman cateto. El cateto que está más lejos del ángulo dado se llama cateto opuesto. Entonces CO, que es cateto opuesto, es igual a 3. Y el lado que está más cerca del ángulo dado se llama cateto adyacente. CA es igual a 4. Sustituimos cada uno de los datos en la fórmula. Tenemos entonces que seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es 3 y hipotenusa es 5. Coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es 4, hipotenusa es 5. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto es 3 y el adyacente es 4. 3 sobre 4. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Sería el adyacente es 4 y el cateto opuesto es 3. Vamos con el ejemplo número 2. Si alfa es uno de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo y cosecante del ángulo es igual a raíz cuadrada de 8 sobre 2, determinar seno del ángulo, coseno del ángulo y cosecante del ángulo. Solución. Considerando la fórmula que cosecante del ángulo es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, es posible considerar que en un triángulo rectángulo el cateto opuesto del ángulo mide 2. En este caso, el cateto opuesto, nótese que H sería H sobre cateto, sobre CO o sobre cateto opuesto. H es la hipotenusa, entonces el cateto opuesto del ángulo mide 2 y la hipotenusa, y la expresión del numerador, mide raíz cuadrada de 8, de la cual tenemos la siguiente figura. Dibujamos el triángulo rectángulo, colocamos raíz cuadrada de 8 en la hipotenusa, en este caso en el lado más largo, colocamos nuestro ángulo de referencia alfa y colocamos el cateto opuesto. En este caso es 2. Si colocamos el ángulo en esta posición, el cateto opuesto sería el que está aquí. El lado que está aquí. El lado que está más lejos al ángulo dado. Este. El 2. Y el cateto adyacente no lo tenemos. Vamos a calcular el lado faltante, es decir, el cateto adyacente aplicando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado a la suma del cuadrado de su cateto, es decir, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Decíamos que la hipotenusa es el cuadrado de 8, sustituimos, cateto adyacente no lo tenemos y cateto opuesto sí lo tenemos, sustituimos por el valor 2. Al sustituir vamos a despejar cateto adyacente. Tenemos que el cateto adyacente queda en este miembro y 2 pasa para este miembro, 2 al cuadrado, pasa a este miembro negativo, quedaría así. Cateto adyacente es igual a raíz cuadrada de 8 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Tenemos que el 2 con el radical se simplifica o con la raíz cuadrada se simplifica y queda 8. Y resolvemos la potencia de 2 a la 2 es igual a 4. Tendríamos que cateto adyacente al cuadrado es igual a 8 menos 4. Realizamos la resta y nos quedaría 4. Para obtener el valor final del cateto adyacente, calculamos la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Nuestro cateto adyacente vale 2. Por último, calculemos las expresiones solicitadas, seno del ángulo, coseno del ángulo y cosecante del ángulo, aplicando las respectivas fórmulas. Tenemos entonces que seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Tenemos que el cateto opuesto es 2 y la hipotenusa es raíz cuadrada de 8. En este resultado vamos a aplicar racionalización.
Racionalización consiste en eliminar los radicales del denominador. Para ello vamos a multiplicar, colocamos la expresión 2 sobre raíz cuadrada de 8 y vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por el radical que aparece en el denominador, en este caso raíz cuadrada de 8. Raíz cuadrada de 8 por raíz cuadrada de 8. 2 por raíz cuadrada de 8 es 2 raíz cuadrada de 8. Aquí tenemos raíz cuadrada de 8 por raíz cuadrada de 8. Tenemos una expresión que se repite dos veces, la colocamos una vez y la elevamos al cuadrado. Entonces tenemos que el 2 con el radical, con la raíz cuadrada, se simplifica y nos queda 8. 2 raíz cuadrada de 8 sobre 8. Vamos a simplificar la expresión 2 sobre 8. Segunda parte de 2 y segunda parte de 8 nos quedaría 1 sobre 4. Vamos a simplificar la expresión raíz cuadrada de 8 y tenemos que el 8, la multiplicación de 2 por 4 da 8. Entonces calculamos raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de 2 no es una expresión exacta, la dejamos tal cual. Y raíz cuadrada de 4 sí nos da raíz cuadrada de 4 es igual a 2 y tenemos 2 raíz cuadrada de 2. Entre la misma expresión que es el 4. Ahora simplificamos 2 entre 4, segunda parte de 2, segunda parte de 4, sería 1 y 2. En este caso nos quedaría raíz cuadrada de 2 sobre 2. Ahora calculamos coseno del ángulo. Coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero vemos que el cateto adyacente es 2 igual que el cateto opuesto. Y la hipotenusa es raíz cuadrada de 8. Vean que es la misma expresión, nos da el mismo resultado de seno del ángulo. Por tanto, aplicamos la misma operación que realizamos anteriormente y el resultado del coseno del ángulo es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Por último, tenemos que el cosecante del ángulo es hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa es raíz cuadrada de 8 y el cateto opuesto es 2. Simplificamos raíz cuadrada de 8 y tenemos que el 8 resulta de la multiplicación 2 por 4. Raíz cuadrada de 2, su resultado no es una expresión exacta, por tanto dejamos raíz cuadrada de 2. Pero al calcular raíz cuadrada de 4 nos da un valor exacto, en este caso el 2. Nos quedaría 2 raíz cuadrada de 2 sobre 2. Ese sería el resultado del cosecante al cuadrado. Bueno, este es todo por este video. Muchas gracias por su atención. Hasta un nuevo video. Bye bye.